¿Qué tal? Buen día. En este video vamos a hablar sobre las señales eléctricas de las neuronas. Primeramente, comenzaremos hablando sobre la neurona, el cual es el componente principal del sistema nervioso, cuya función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas a otras células. Esto gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática que durante este video vamos a describir. A continuación les muestro una imagen de la anatomía de una neurona, la cual, como decíamos, recibe, procesa y transmite información a otra célula nerviosa. Las neuronas reciben esta información por medio de las dendritas, los árboles dendríticos. Estas a su vez transmiten esa información hacia el soma, donde es procesada e integrada de múltiples señales provenientes de otras células, y si tuvo una excitabilidad lo suficientemente alta para cruzar el umbral de excitación de esta neurona, entonces esa información se va a transmitir por medio de la acción hacia los botones terminales y se va a enviar esta información hacia otra neurona. Quisiera comenzar, durante el video voy a platicar sobre varios temas que van a conducir al entendimiento del potencial de acción, a esta excitabilidad que tienen, esas capacidades excitables que tienen las neuronas. Y bueno, la anatomía de la neurona está limitada por la membrana lipídica. Las membranas lipídicas desarrollan diversas funciones que facilitan los procesos fisiológicos de las neuronas. A continuación mencionaré tres de estas funciones que están relacionadas con la excitabilidad de las neuronas. Primeramente, la membrana lipídica es una barrera que delimita la anatomía de la neurona. Es una delgada membrana polar formada por dos capas de moléculas, especialmente de lípidos. Estas membranas son bicapas que forman una barrera continua alrededor de las células y sus estructuras. La segunda función es que hace las veces de una matriz que mantiene proteínas de membrana en lugares específicos. Es decir, la bicapa lipídica es una barrera que mantiene iones, proteínas y otras moléculas donde se necesitan, evitando su dispersión. El tercer punto importante que quisiera comentar es que también funciona como un filtro selectivo. Es decir, estas membranas son impermeables a la mayoría de las moléculas solubles en agua o moléculas hidrofílicas. Son impermeables a los iones, permitiendo que las células regulen las concentraciones de iones y pH mediante el transporte a través de sus membranas de proteínas llamadas bombas iónicas o canales iónicos. A continuación, les muestro una imagen de una membrana lipídica. Tenemos, como les comentaba anteriormente, la bicapa de fosfolípidos. Acá tenemos las bolitas que son el límite de estas capas independientes, y al unirse forman esta bicapa. Tenemos los iones que están representados como bolitas de diferentes colores. Tenemos las proteínas de membrana que están embebidas en medio de esta bicapa, y como podemos ver en esta imagen, esta bicapa está haciendo la diferencia entre un medio extracelular y un medio intracelular. Ahora bien, quisiera platicarles un poquito más acerca de las proteínas de membrana, que pues existen varias, pero en este caso en particular vamos a hablar específicamente de los canales iónicos. Los canales iónicos son un tipo de proteína transmembranal, como ya lo vimos en la imagen anterior, que permiten
el paso de iones específicos a través de la membrana celular. Su estructura asemeja a un poro o canal relleno de agua con un sistema de compuertas. El cierre y la apertura de estos canales están ligados a la generación de potenciales de acción en células excitables. Acá podemos ver de nueva cuenta cómo están representados estos dos canales iónicos embebidos en la membrana, y estos van a facilitar o van a permitir el paso de moléculas o iones a través de estas membranas lipídicas. A continuación les muestro una imagen de los principales canales iónicos que están participando en general en funciones de la excitabilidad neuronal, más específico en el potencial de acción, en el potencial de membrana, etc. Tenemos los canales de sodio, canales de calcio, canales de potasio y canales de cloro. Todos ellos comparten una característica, la cual es que todos ellos son dependientes de voltaje. Es decir, en la estructura en su estructura molecular, contienen una región que específicamente sensa el voltaje. Y su función va a depender del voltaje que lleguen a sensar estos, valga la expresión, estos sensores, para que se puedan abrir, cerrar, inactivar o modular, dependiendo cuál sea el caso. Bien, ahora quisiera platicarles sobre otros conceptos que están relacionados con la excitabilidad de las neuronas. Uno de ellos es el concepto de difusión. La difusión simple es un proceso espontáneo en el que una sustancia se mueve de una región de alta concentración a una región de baja concentración. Este proceso de difusión simple, no solo el tiempo de esta difusión depende del gradiente de concentración. Es decir, cuando un soluto está muy concentrado o hay una gran cantidad de este, el proceso de difusión va a ser más rápido que cuando el soluto está en cantidades pequeñas, es decir, no está tan concentrado. El proceso de difusión se puede volver un poco más complejo cuando se combina con moléculas cargadas o con alguna valencia eléctrica. Por ejemplo, si el soluto es un electrolito, se debe considerar la diferencia de cargas, de tal forma que la difusión en este caso no solo depende del factor osmótico, la concentración, sino que también tiene que ver un factor eléctrico. Recordemos que cargas opuestas se atraen y cargas similares se repelen. De tal forma que cuando juntamos estos dos conceptos del gradiente de concentración y el gradiente eléctrico, tendríamos entonces un gradiente electroquímico. Esto es importante ya que lo vamos a ver más adelante reflejado o plasmado como fenómenos físicos que se aplican a la fisiología de la excitabilidad de las neuronas, en cuanto a que hay diferente concentración de los iones que vimos anteriormente, como sodio, potasio, calcio y cloro, tanto de un lado de la membrana como del otro. Por los lados de la membrana me refiero al sitio extracelular y al sitio intracelular. Asimismo, estos iones tienen diferentes cargas. Por ejemplo, los iones sodio y de potasio tienen una carga positiva, mientras que los iones de cloro tienen una carga negativa. A continuación les muestro una imagen en donde se puede ver el proceso de difusión de una forma muy simple. Tenemos el soluto bastante concentrado, se está diluyendo en el agua y vemos cómo lentamente se va difundiendo del sitio de mayor concentración hacia el sitio de menor concentración hasta llegar a una solución uniforme.
A continuación les voy a platicar sobre el concepto de potencial de membrana. Primeramente, la energía potencial es un concepto interesante en el cual hay distintas unidades de energía separadas por un medio. En el caso de las neuronas, la energía potencial la va a ocasionar o la va a generar la diferencia en la concentración de iones que tienen tanto que atienden a un gradiente electroquímico porque van a estar en diferente concentración de soluto, pero también tienen estas cargas positivas o negativas. A un lado de la membrana, en este caso es el medio extracelular, y al otro. El potencial de membrana se mide en milivoltios y es la carga eléctrica almacenada como voltaje entre el medio intracelular y el medio extracelular. Ese es el potencial de membrana. Como podemos ver al exterior de la célula, tenemos mayor concentración de iones de sodio y de cloro, mientras que al interior de la membrana tenemos mucho mayor concentración de iones de potasio. No quiere decir que el sodio y el cloro no estén dentro de la membrana y tampoco quiere decir que el potasio no esté fuera de la membrana. Simplemente es una cuestión de diferente concentración. En un lado es más preponderante algunos de los iones y en el otro lado otros, como lo vemos en la parte de abajo. Esta diferencia de la concentración de los iones va a permitir o va a determinar el potencial de membrana. ¿Cuántos milivoltios hay de diferencia entre el medio intracelular y el medio extracelular? En esta imagen podemos ver cómo es que se mide el potencial de membrana. Primeramente necesitamos instrumentos de medición, en este caso es un voltímetro, y este voltímetro va a tener un electrodo de referencia fuera de la neurona. Aquí tenemos el sitio extracelular, tenemos la membrana lipídica y el sitio intracelular o citosol. Con la ayuda de un electrodo penetrando esta membrana podemos entonces medir cuál es la diferencia entre en milivoltios, noten ustedes en milivoltios, entre el medio intracelular y el medio extracelular. Esa medición dada por el voltímetro va a ser el valor del potencial de membrana. En este caso está a menos 70 milivoltios. ¿De qué va a depender el potencial de membrana? En la experiencia que he tenido, diferentes neuronas tienen diferentes potenciales de membrana, algunas de ellas más negativos o más positivos, algunas de ellas tienen potenciales de membrana de menos 50, otras de menos 70, menos 80, y esto va a estar determinado por la concentración de los iones que están de un lado o de otro. Principalmente el potencial de membrana va a estar determinado por la cantidad de potasio que esté dentro de la neurona. A continuación les muestro una tabla que nos brinda las concentraciones específicas tanto en el medio intracelular como en el medio extracelular de los principales iones que están participando en este proceso. Tenemos sodio, potasio, cloro, hidrógeno y calcio. Y vemos que hay diferencias significativas en las concentraciones, siendo que el sodio está más concentrado fuera de la neurona, mientras que el potasio está más concentrado dentro de la neurona. El cloro igual está más concentrado fuera de la neurona. Y dependiendo de las concentraciones de estos iones,
se va a hablar de un potencial de equilibrio del ion. El potencial de equilibrio refiere a cuando, a pesar de que los canales estén, recordemos que los canales iónicos van a permitir el paso de estos iones, los canales iónicos de sodio, de potasio y de cloro, van a permitir el paso selectivo de estas moléculas. El potencial de equilibrio nos dice, es un valor en el cual, a pesar de que las compuertas o los canales estén abiertos, el flujo va a ser nulo, no va a salir ni va a entrar el ion de la célula. Ahora bien, para poder aterrizar un poquito los conceptos que hasta acá hemos platicado de forma independiente, tenemos entonces que si un canal de sodio que está embebido en la membrana lipídica se abre por el simple hecho de la difusión simple, dado que la concentración del sodio está más concentrada fuera de la neurona, va a tender a irse hacia adentro de la neurona. Mientras que en el caso del potasio, que está más concentrado dentro de la neurona, va a tender a salir de ella, puesto que hay menos concentración fuera. Esto lo vamos a ver a mucho más detalle más adelante cuando se describan los mecanismos del potencial de acción, pero desde ahora me gustaría ir concatenando estos conceptos aislados que hemos estado platicando. A continuación vamos a platicar cómo es que se genera un potencial de acción. Aquí tenemos una imagen en la cual se tiene una neurona que está empalada o está siendo registrada por medio de una micropipeta. Por medio de esta micropipeta es posible tanto aplicar pulsos de corriente como registrar la diferencia del voltaje que esté ocurriendo con una resolución increíble de milisegundos, y entonces podemos ver cómo en este caso estos son los pulsos de corriente que se le está aplicando a la neurona, y esta es la respuesta del voltaje, la respuesta de la membrana. Acá podemos ver que ante estas escalones de corriente crecientes, la membrana poco a poco se va cargando, se va estimulando hasta poder generar potenciales de acción, no solo uno, sino que los puede tener de forma sostenida y repetitiva. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en la neurona para generar estos potenciales de acción? Bueno, como les decía, aquí entran en juego los diferentes conceptos que hemos estado platicando. Tenemos acá un registro en color negro de un potencial de acción. Quiero que ustedes noten la escala la escala temporal de este evento eléctrico. Estamos en milisegundos, y en esta otra gráfica tenemos las conductancias de dos diferentes iones, es decir, cómo fluyen los iones que están generando estas corrientes. Y bueno, primeramente, para que haya una despolarización, que es la fase rápida del potencial de acción, se requiere una entrada masiva de sodio dentro de la neurona. Recuerden que el sodio está más concentrado fuera de la neurona, entonces cuando estos iones se abren, va a entrar sodio, y como están cargados positivamente, van a hacer más positivo el medio intracelular. Cuando se llega a un pico, este pico de inactivación lo vamos a ver ahorita más detalle, pero ahí es la repolarización del potencial de acción, la estaría dando en realidad la apertura de los canales de potasio. Recuerden que el potasio está más concentrado dentro de la neurona, por lo tanto cuando se abren estos canales el potasio tendería a salir.
En esta gráfica de abajo tenemos con la misma resolución temporal el momento en que la conductancia de sodio está participando. Ven cómo primero actúa el sodio y esta despolarización va a permitir que el potasio entre en acción, pero de forma tardía, con un retraso. En ambos casos, los canales iónicos son dependientes de voltaje. Y como vamos a ver a continuación, cada uno de ellos tiene una diferente dependencia de canales de voltaje. Acá vamos a ver a más detalle este proceso que les platiqué hace un momento. Tenemos en estos esquemas un registro que está midiendo el medio intracelular de una neurona. Tenemos en esta parte el medio intracelular, el medio extracelular, una membrana lipídica representada en color morado y tenemos proteínas de membrana o canales iónicos, muy específicamente canales de sodio, los cuales cuando la membrana o la neurona está hiperpolarizada a menos 70 milivoltios, la puerta o compuerta de activación está cerrada, por lo tanto el sodio no puede entrar. A pesar de que la concentración de sodio es mayor afuera, no se puede tener un evento de difusión pasiva o difusión simple de donde está más concentrado a donde está menos concentrado, porque los canales, que recordemos lo que decíamos hace un momento, estos canales hacen la función de un filtro selectivo. No van a permitir pasar esos iones, a pesar de que la naturaleza del gradiente los haga ir hacia esta parte. Para que eso suceda, para que los iones de sodio fluyan a través de los canales iónicos de sodio, se necesita que el sensor de voltaje dé el comando, la orden de abrir esa compuerta de activación. Y esto ocurre cuando la neurona se despolariza y alcanza el umbral de activación de los canales de sodio. En ese momento el sodio, que está más concentrado fuera, entra al interior celular y, como pueden ver ustedes, tiene una carga positiva. Esta carga positiva va a hacer que el medio intracelular que se está registrando y graficando, se está registrando con este electrodo acá dentro de la neurona, y de este lado tenemos una gráfica que nos va representando el cambio del voltaje. Vean ustedes cómo está hiperpolarizado. Cuando se activa, se alcanza el umbral de despolarización de los canales de sodio, se abren los canales de sodio, la entrada masiva de moléculas cargadas positivamente, muy específicamente de los iones de sodio, hacen que se dé esta subida rápida, súbita del voltaje de menos 70 a más 20, más 30 o más 40. Y posteriormente, en ese momento, al llegar a más 30, los canales de sodio sufren una inactivación. Tienen otra puerta de inactivación, así como tienen una puerta de activación, tienen también una puerta de inactivación. Esta puerta de inactivación se va a activar o a cerrar a voltajes muy positivos, más 30, más 40, y eso va a impedir que el sodio que está más concentrado afuera siga entrando al interior celular. En ese momento entran en juego los canales de potasio, porque los canales de potasio, la puerta de también son dependientes de voltaje. De hecho, entran en juego antes de este punto. Si recordamos la gráfica anterior, cuando hay una despolarización,
dada por el sodio. Los canales de potasio también empiezan a aperturarse, pero su pico de apertura es justo cuando se da esta caída rápida del potencial de membrana. En esta diapositiva, regresamos a esta diapositiva, nos está ilustrando sobre todo la dinámica del sodio, pero sabemos que esta repolarización está dada por los canales de potasio, y cuando el voltaje recupera valores por debajo de menos 45, menos 50 milivoltios, entonces tanto la puerta de inactivación de los canales de sodio se libera y la puerta de activación nuevamente cobra su posición original para estar preparado el canal de sodio para un nuevo evento de potencial de acción. Cuando una neurona no tiene suficientes canales de sodio disponibles porque están en este proceso de inactivación o cerrados, no es posible generar otro potencial de acción. Y ese momento, ese periodo es el famoso periodo refractario, en donde los canales de sodio no están disponibles para volver a generar esta entrada masiva de los iones de sodio. Ahora bien, indagando un poco sobre la manipulación farmacológica del potencial de acción, les muestro aquí una representación de un disparo tónico, una neurona que está teniendo actividad espontánea. ¿Y qué pasa cuando se le aplica este fármaco que se abrevia como tetrodotoxina, como TTX, pero es tetrodotoxina? Es una toxina que es extraída del pez globo y muestra una selectividad increíble hacia cierto tipo de canales de sodio dependientes de voltaje. Muchos de estos canales de sodio dependientes de voltaje son precisamente los que están dando las espigas del potencial de acción. Cuando se bloquean estos canales, se ve que hay una despolarización que quiere incitar al potencial de acción, pero no es posible dar esa espiga de súbita o subida rápida del voltaje porque los canales de sodio están bloqueados. Es una prueba directa que nos muestra que efectivamente los canales de sodio están participando en la fase de subida, en la despolarización del potencial de acción. Por otra parte, también hay experimentos farmacológicos que nos han dado idea, nos han dado los mecanismos y guías para determinar cuál es la participación de los canales de potasio en la repolarización del potencial de acción, en la caída. En este sentido tenemos esta otra sustancia que se llama tetraetilamonio y se abrevia como TEA. Y bueno, tenemos un potencial de acción en la línea que estoy señalando con el cursor. Cuando se agrega TEA, en este caso 20 micromolar, vean cómo ahí está la subida no se afecta, pero vean la bajada, el tiempo en que tarda en bajar se va al doble o al triple. Esa repolarización del voltaje ya no es la misma, no sigue la misma trayectoria ni la misma velocidad que sin estar en presencia de TEA. Entonces son pruebas directas, manipulaciones farmacológicas que permiten discriminar entre los factores que dan la subida del voltaje y la bajada. Acá un esquema mucho más detallado, es un registro intracelular de una neurona espinosa mediana del estriado, en donde nos muestra, por medio de este esquema podemos ver paso a paso cómo es que se puede dar este proceso del potencial de acción. Tenemos un potencial de reposo, potencial de membrana inicial,
hay una breve despolarización que si alcanza el umbral de los canales de sodio, entonces se da el umbral del potencial de acción, que sería el umbral de disparo. Esta rápida entrada del sodio va a generar el pico va a llegar hasta el pico a valores muy positivos. Se van a inactivar en este punto los canales de sodio y se van a aperturar los canales de potasio para dar esta repolarización del potencial de acción. Y tenemos también el postpotencial hiperpolarizante, que se puede dividir en dos fases: la fase rápida, que es este primer piquito, y la fase lenta, que es el segundo pico, la segunda fase, que de nueva cuenta recupera el potencial de acción pero de forma más lenta. Y tenemos que al final la neurona regresa a su potencial de membrana. Quiero llamar su atención en la escala temporal. Esta escala es en milisegundos y aquí está. Pueden notar qué tan rápido es la generación de un potencial de acción. Este complejo proceso ocurre en 1 milisegundo. 1.5 milisegundos dependiendo de las neuronas, y hay neuronas que incluso llegan a generar potenciales de acción en 0.5 milisegundos. Es decir, son procesos sumamente complejos y muy rápidos. Pero esta es la base neural de las funciones que experimentamos, como el pensamiento, la visión, la planeación, etc. Las neuronas que están relacionadas a esos procesos están generando este tipo de patrones para codificar el código neural. Acá tenemos otro registro en el cual se puede ver la inyección de corriente en el soma. Tenemos un primer escalón de corriente positiva que va a generar 4 potenciales de acción. Si incrementamos la estimulación, se van a generar más potenciales de acción. Y el último trazo, que es de una inyección de nanoamperios mayor, va a generar aún más potenciales de acción, o un tren de potenciales de acción. Esto va a representar la frecuencia de disparo. Ese es un protocolo básico de los laboratorios de electrofisiología. Es la relación del incremento del estímulo de la corriente con la frecuencia de disparo, conocida comúnmente como una curva IF, intensidad, frecuencia. Con este tipo de protocolos se han descubierto que cada zona del cerebro posee una gran variedad de tipos neuronales relacionadas con funciones específicas en cada zona. Y cada tipo celular posee un mecanismo de disparo propio. Este tipo de disparo propio, como podemos ver acá, miren, por ejemplo, una célula de la corteza puede tener no solo un disparo regular, sino también un disparo en forma de burst o ráfaga. Tenemos también acá una célula del cerebelo. Esta célula del cerebelo, vean cómo se despolariza, tiene una ráfaga de potencial de acción, un silencio, de nuevo otra ráfaga, silencio, ráfaga, etc. Tenemos acá las neuronas de relevo del tálamo, las neuronas talamocorticales, que se caracterizan por tener este penachito. Tenemos, y bueno, estas neuronas también tienen diferentes formas de disparo, ¿no? Puede ser en forma de ráfaga, o en forma tónica, o en forma mezclada, etc. Esta gran variedad de tipo de disparo obedece a las propiedades intrínsecas de las neuronas. Aquí quisiera citar a nuestra querida profesora de la facultad, Marie Corsi. Ella refería a este término como la neuronalidad de las neuronas, como si fuera su personalidad de las neuronas.
Y esta neuronalidad o personalidad de las neuronas va a estar dada por los diferentes tipos de canales iónicos que expresen estas neuronas. Dependiendo del tipo de canal iónico, van a poder generar o van a dar la maquinaria para poder generar determinada frecuencia, determinado tipo de disparo, como el burst, que está relacionado canal de calcio tipo T, como canales de sodio persistentes que permiten un disparo sostenido, eh, o algunos otros canales importantes que ya entran pues en el detalle de todo este mundo de la electrofisiología. Pero bueno, gracias a este tipo de técnicas hemos podido saber que hay más de 55 diferentes clases de neuronas en el cerebro del roedor, ¿no? Eh, He visto últimamente artículos en donde han descrito nuevas neuronas, no solo en el roedor, sino también en otras especies como el macaco o humanos. Eh, y bueno, todo esto tiene que ver con la codificación del código neural para llevar a cabo funciones como las que llevamos a cabo día a día. Con esto termino. Muchísimas gracias.